buenas tardes. Vamos a seguir con enfermedad por reflujo. La enfermedad por reflujo es una patología donde hay flujo retrógrado del contenido gástrico. Eso me puede generar síntomas o complicaciones. Los pacientes tienen regurgitación o pirosis, ya que se regresa el contenido gástrico a esófago. El paciente siente como regurgita y la sensación de pirosis o que se le quema. Puede haber presencia de síntomas o lesiones esofágicas o extraesofágicas, asociadas al retorno del contenido gástrico o gastrodenal a través de la unión esófago-gástrica. Los síntomas pueden estar 1 o 2 veces por semana y pueden alterar la calidad de vida del paciente. Tenemos síndromes esofágicos y síndromes extraesofágicos. Dentro de los síndromes esofágicos tenemos los pacientes con síndrome de reflujo típico, los pacientes con síndrome de dolor torácico, luego con lesión esofágica, los pacientes que tienen esofagitis por reflujo, estenosis por reflujo, los pacientes que tienen Barrett, los pacientes que tienen adenocarcinoma esofágico. Luego, síndromes extraesofágicos con asociación establecida, tos por reflujo, laringitis, asma, erosiones dentales. Con asociación probable, faringitis, sinusitis, fibrosis pulmonar idiopática y otitis media recurrente. Entre los factores de riesgo están la edad, a mayor riesgo de reflujo. Igual los niños pequeños tienen reflujo, pero por inmadurez, conforme van creciendo, va desapareciendo. Sexo masculino y raza blanca, sobre todo para adenocarcinoma esofágico. La dieta occidental, antecedentes familiares de enfermedad por reflujo, ingesta de alcohol, ingesta de tabaco, el tabaquismo, el estrés contribuye, la obesidad, una dieta alta en grasas, el consumo de chocolate, café, cafeína. Todos estos últimos tres lo que causan es relajación del esfínter esofágico inferior, contribuyendo a la aparición de reflujo. Los pacientes con reflujo tienen interacción de distintos factores gastrointestinales de distintos factores del tracto gastrointestinal superior. Hay retorno del material gástrico, ácido, pepsinas, sales biliares, enzimas pancreáticas, y esto es nocivo para el esófago. También hay alteraciones en la barrera antirreflujo en la unión gastroesofágica. Esta barrera, su objetivo es evitar el ascenso de contenido gástrico hacia el esófago. Y también se han visto comprometidos los mecanismos de defensa y reparación del epitelio esofágico, que contrarrestan los efectos de la exposición al ácido. Son tres los mecanismos dominantes de incompetencia de la unión esófago-gástrica. El primero, relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. Reflejos vasovagal, se relaja el esfínter por la distensión gástrica. Luego está hipotensión del esfínter esofágico y distorsión anatómica de la unión esófago-gástrica, que aquí están las hernias. Las relajaciones transitorias constituyen el 90% de causas de reflujo en sujetos normales o en pacientes con reflujo sin hernia hiatal. Pero los pacientes que tienen hernia hiatal tienen características más heterogéneas. La unión esófago-gástrica está formada por la crura diafragmática y por el esfínter esofágico inferior. Estas dos fuerzas actúan de forma integrada y sinérgica para mantener la presión del esfínter esofágico y evitar que haya paso por
del contenido gástrico hacia esófago. La crura diafragmática juega un papel importante en la prevención del reflujo inducido por esfuerzo. Y las relajaciones transitorias son el mecanismo más frecuente que el esfínter esofágico inferior hipotensa. Entonces, esto pasa cuando hay una hernia. Aquí está parte gástrica, cardias, y aquí está la crura diafragmática. La obesidad promueve el reflujo, uno, porque aumenta la presión intraabdominal. Dos, porque favorece el desarrollo de hernia y ataque. Por otro lado, el tejido adiposo visceral puede predisponer al desarrollo de esófago de Barrett y adenocarcinoma esofágico a través de mecanismos independientes de reflujo. Esto va a favorecer la progresión a la inflamación, de la inflamación a metaplasia y neoplasia. Además, se ha visto que las adipoquinas, citoquinas y quimoquinas que se producen en tejido adiposo visceral contribuyen al desarrollo de adenocarcinoma. Por eso, pacientes obesos, de raza blanca, masculinos, con más de 50 años, que tienen reflujo, hacen mayor riesgo de adenocarcinoma. Dentro de los factores gástricos, el retraso del vaciamiento gástrico puede contribuir que el estómago esté lleno por más tiempo. Esto ocasiona aumento de la presión intragástrica, que me va a dar relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. La secreción de ácido y pepsina pensaríamos que está aumentada, pero no. Más bien hay pacientes con reflujo que puede estar disminuida. O sea que la presión de ácido en estos pacientes no está aumentada. Los pacientes con reflujo tienen ácidos gástricos que van a lesionar esófago. No hay hipersecreción de ácido. O sea, no se secreta ácido. La excepción a esto es el síndrome de Zollinger-Ellison, donde sí hay hipersecreción de ácido. También se ha visto alteraciones en la motilidad esofágica. Los pacientes pueden tener problemas en el perisaltismo hasta el 30% de los casos. Eso pues, puede ser la causa o puede ser una consecuencia de las quemaduras ocasionadas por el reflujo. La dilución de la saliva de forma normal va a contribuir a la neutralización del reflujo ácido por el bicarbonato que tiene. Se ha visto que pacientes con reflujo pueden tener disminución de la producción de saliva. El reflujo biliar también puede contribuir. El reflujo biliar viene desde vesículas, desde la vesícula, secreta bilis, este llega al duodeno y en lugar de ir hacia abajo se regresa a cámara gástrica y me puede causar reflujo. No solo la cantidad de lo que se regresa, sino la composición puede contribuir al desarrollo de reflujo. Y cuando hay esofagitis moderada o severa, se ha visto que el contenido gastroesofágico de estos pacientes tiene una cantidad importante de ácidos biliares. El diagnóstico de reflujo es clínico. Es importante interrogar a los pacientes sobre los síntomas que tienen, si tiene relación con la ingesta de alimentos. Cuando están acostados, es frecuente que al estar en decúbito supino, por gravedad, todo se regrese, porque no se puede cerrar el esfínter esofágico inferior. Por eso muchas veces no es necesario hacer estudios invasivos, como endoscopía, para hacer el diagnóstico de reflujo. Solamente en casos que consideramos que el paciente pues, pueda tener
sospecha o factores de riesgo para adenocarcinoma esofágico. Si se hace una endoscopía, hay una clasificación para ver esofagitis, que es la clasificación de Los Ángeles. Se buscan lesiones en la mucosa cuando son menores de 5 milímetros de mercurio entre los extremos, como se ve aquí, en esto que tiene aquí como quemado. Eso es grado A. Grado B, mayor cantidad de lesiones, más de 5 milímetros. Grado C, por lo menos está el 75% de la circunferencia. Y grado D, hay una o más lesiones. Entonces vean que entre más severa la esofagitis, mayor compromiso. Y esto se nos puede complicar. Puede ser que se erosione, como está aquí. La erosión de la esofagitis me puede causar sangrado digestivo alto. La inflamación crónica se acompaña de cicatrización y esto puede causar estenosis esofágica. En el peor de los casos, los pacientes pueden tener esófago de Barrett, que esto les predispone a que a largo plazo pueden hacer adenocarcinoma esofágico, que es de las complicaciones más temidas en el reflujo. Clínicamente, lo más frecuente que vamos a ver es pirosis. Es común que sea intensa y se presente 30 a 60 minutos después de la alimentación. Los síntomas empeoran cuando la persona se flexiona a la altura de la cintura o está recostada. Y mejora cuando los pacientes se sientan. Importante, la intensidad de la pirosis no revela el grado de lesión. O sea, puedes tener bastante daño y tener una pirosis que sea de leve a moderada, o tener pirosis intensa y que sea poco el daño que tiene el paciente. Puede haber eructos, dolor torácico, el dolor está en epigastro y puede irradiar a región retroesternal. Se puede irradiar a garganta, hombros y espalda, y esto me puede confundir con dolor de etiología isquémica. También puede causar asma, tos crónica, laringitis por reflujo. El asma y la tos crónica por reflujo se deben a la microaspiración y macroaspiración. Además, hay lesión de la laringe y broncoespasmo mediado por el vago, por mayor actividad vagal. Es frecuente que los pacientes tengan dolor torácico. Hay que descartar patologías cardiovasculares. Y vamos a los factores de riesgo. Factor de riesgo para reflujo masculino, raza blanca, dieta occidental, alcohol, tabaco, estrés, obesidad y tan grasas. Factor de riesgo para problemas cardiovasculares, edad avanzada, sexo masculino, raza blanca, dieta occidental, alcohol, tabaco, estrés, obesidad, dieta rica en tan grasas. Por eso nos podemos confundir. Tienen factores de riesgo similar. Dan dolor torácico. Eso todo paciente con dolor torácico y que tenga reflujo, antes de decir que es por reflujo, debo descartar enfermedad cardiovascular. El síntoma atípico es la dispepsia, que es la sensación de malestar inespecífico. El paciente siente un malestar que se le extiende el abdomen, se le va hacia el epigastrio o retroesternal. El mayor factor de riesgo es la obesidad, incluyendo para carcinoma esofágico. No hay relación entre Helicobacter pylori y reflujo. Un paciente puede tener reflujo y Helicobacter, yo le trato Helicobacter y va a seguir con reflujo. O sea que no tiene nada que ver Helicobacter con reflujo. ¿Qué condiciones se asocian de forma normal al reflujo? Embarazo, hernia hiatal, hipocrónico, parálisis cerebral, síndrome de Down, gastrinomas, complicaciones postoperatorias. Los pacientes con CRES, diabéticos, hipotiroideos, fibrosis quística o procedimientos que me pueden dañar el esfínter esofágico inferior o la crura diafragmática. ¿Se puede complicar los pacientes con reflujo? Sí. Pueden hacer esofagitis, hemorragias, estenosis, esófago de Barrett
y por último, adenocarcinoma.